Bienvenidos a Una Mirada Distinta. El podcast que desafía tu manera de ver las cosas. Yo soy Gonzalo Córdoba. Y yo soy Jonathan Valderas. Gracias por ser parte de nuestra audiencia. Y escucharnos como cada viernes. Hola, como un viernes más, aquí estamos nuevamente. Jonathan y Gonzalo, ¿cómo estás, Gonzalo, el día de hoy? Muy bien, ¿tú qué tal, Jonathan? También muy bien, excelentes y listos para arrancar este tema al cual bautizamos como Encarando las expectativas. Y antes de entrar al tema, quisiera también invitarlos a todos ustedes a que si nos pudieran apoyar con una reseña en iTunes y con sus 5 estrellas, ya que eso nos va a ayudar a posicionar el podcast y a poder llegar a mucha más gente, ¿no? Mucho más gente que lo escucha. Si ustedes creen que lo que compartimos es de valor, nos ayudaría bastante que nos compartan una reseña en iTunes y con sus 5 estrellas. También vamos a empezar a leer comentarios de la audiencia que nos han dejado a través de redes y sobre todo vamos a empezar a leer los que están en iTunes. Sin embargo, esto lo vamos a hacer hasta el final, ¿no? Para que se queden y ver si su comentario va a ser leído, ¿no? Bueno, después de estos anuncios, ¿cómo iniciamos, Gonzalo? Pues bien, hablando justamente de esto, ¿cómo podemos definir las expectativas? Creo que eso sería un primer lugar obligado. ¿Qué es una expectativa para ti, Jonathan? ¿Qué son? Sí, claro. Para mí, una expectativa es algo que yo espero de algo o de alguien, de una situación, pero que nunca se me dijo que iba a suceder. Por ejemplo, se me ocurre de que en el trabajo, por ejemplo, yo tengo la expectativa que me van a dar vacaciones cuando yo las pida, por ejemplo. Entonces yo al momento de que yo voy a pedir vacaciones y no me las dan, entonces para mí esa era una expectativa que yo tenía, por ejemplo, pero nunca nadie me confirmó que eso sí iba a pasar, ¿no? Entonces yo tenía la expectativa de que eso iba a parar, eso iba a pasar, ¿no? Es como estar esperando algo de alguien o de alguna situación, sin embargo que tú mismo como que lo definiste que iba a ser así, ¿no? Claro, creo que de alguna manera la palabra expectativa está relacionada con dos palabras más. Una es ojalá ocurra, ojalá suceda, ojalá me llame, ojalá pase. Y la otra palabra es esperanza. Siento que la palabra expectativa la tenemos muy ligada a nuestra esperanza. Esperamos que pase. Tenemos fe que ocurra. Lo cual es muy bueno. Yo creo que es importantísimo en la vida tener fe, tener esperanza, tener esos ojalás. Y vamos a ver, y creo que esto es mucho de lo que estamos tratando de crear con este tema, que también las expectativas pueden llegar a tener un costo en nuestra vida, que también pueden aportar mucho, pero que también pueden representar desafíos muy grandes, sobre todo cuando empezamos a meternos ya en temas concretos, en temas que requieren quizás acciones muy precisas. Por ejemplo, me viene a la mente una organización o simplemente en un quirófano. Si un médico con respecto del otro tiene la esperanza de que haga su trabajo, muy probablemente puede ser un caos. No hay como mucho margen de error en una cirugía. Tiene que ver realmente una certeza de que cada quien va a hacer su trabajo. Como cuando también piloteamos un avión, ¿no? O hay dos pilotos y cada quien tiene la certeza de lo que tiene que ocurrir. Sabemos que en la vida error, eh, hay errores, hay fracasos, pero también necesitamos mantener eh, nuestra, nuestro foco muy, muy, muy bien puesto, y para eso nos sirve distinguir las expectativas. Yo creo que comúnmente, como tú bien lo decías, es eso. También quizás para mí las expectativas tienen un gran desafío, y el gran desafío que tú ya empezaste a mostrarnos aquí es que no tienen una variable que es importantísima, que no tienen ni tiempo ni tienen el cómo, ¿sí? En el ejemplo que tú ponías es, bueno, yo quiero vacaciones. Ok, ¿cuándo quieres tus vacaciones y cuántos días de vacaciones?
tienes el deseo, lo cual es fantástico, es importantísimo tener el deseo de viajar, pero si no hemos negociado previamente el cuánto y el cuándo, cuando tenemos esa reunión con nuestro jefe, nos decepcionamos. Y eso es lo que puede ocurrir mucho con las expectativas, que decimos, es que no pasó. Y ahí nos sentimos tristes, ¿no? Nos sentimos decepcionados. Quizás por eso hemos escuchado tanto ese, ese dicho medio budista de tira todas tus expectativas, no tengas expectativas. Y ahí tengo una nota al pie para explorar el día de hoy, pero creo que en principio no sé cómo te vaya a ti haciendo sentido. Creo que estamos tratando de exponer qué ocurre cuando metemos en la vida este mundo de las expectativas. Sí, por supuesto. Y yo sí coincido con Gonzalo acerca de lo que comenta, ¿no? Sobre todo en un ámbito como formal o de formalización, por ejemplo, en temas de trabajo, temas laborales, pues normalmente tenemos contratos, ¿no? Para eso, para evitar ese tipo de expectativas como al aire o que el empleado tenga o que el empleador tenga. Si tú revisas bien un contrato laboral, ahí van a decir las expectativas tanto de la empresa para ti como de ti para la empresa, ¿no? Entonces, eso es como un seguro de que las expectativas pues se van a cumplir de ambas partes. Por ejemplo, yo voy a trabajar mis 40 horas a la semana y tú me vas a pagar tanta cantidad de dinero, ¿no? Y ya no es una expectativa, o sea, sí es una expectativa, sin embargo, está como en un acuerdo, en algo formal, ¿no? En un contrato, por ejemplo. Entonces, en temas como muy formales, como este tipo de relaciones laborales, pues es como muy común, ¿no? Porque pues puede haber mil cosas, ¿no? De que si de repente la empresa no me paga, si de repente yo no trabajo las horas que son y luego me despiden, entonces como que empieza como que todo este embrollo, entonces para evitar todo este tipo de malos acuerdos o desacuerdos, pues se genera como ese tipo de contratos, ¿no? Para como defendernos de las expectativas. Y algo que, por ejemplo, si lo trasladamos eso a un ambiente un poco más informal, por ejemplo, amigos, familiares, relaciones de pareja, pues ahí es un poco más complejo, por así decirlo, a lo mejor no. Sin embargo, por el hecho de que no hay como un contrato de por medio, ¿no? No hay como que esta es la lista que yo espero de ti y esta es la lista que tú esperas de mí y vamos a empatarlas, vamos a ver qué pasa, vamos a negociar y vamos a ver qué expectativas sí se pueden cumplir y cuáles no. Sin embargo, esto normalmente, pues, no que nunca suceda, pero esto normalmente no es como lo común, ¿no? En ninguna familia o en alguna pareja o con tus amigos, ¿no? Que vas a llegar, oye, esas son mis expectativas, si puedes cumplirlas y a ver cuáles son las tuyas, vamos a hablar, vamos a negociar acerca de nuestras expectativas. Pues no es una conversación como que tan común, ¿no? Sin embargo, que yo siento que sí es importante para que no haya ese tipo de decepciones, ¿no? Ya dependerá de la confianza que tengas con la persona, ya dependerá como del nivel de relación que quieras llevar a cabo, ¿no? Por ejemplo, si es una relación de pareja y estás pensando en casarte, pues yo creo que sí es muy importante que las expectativas estén muy claras, ¿no? Sobre todo si ya vas a como que contraer ese tipo de compromiso, ¿no? Tan grande. A lo mejor en amigos, pues ya una vez que se genera la confianza, y se rompe alguna expectativa que tú tienes, pues ya sería más fácil como decirle, oye, es que yo tenía la expectativa de que contestaras mis llamadas a las 3 de la mañana cuando me siento mal, por ejemplo. Entonces ahí ya se puede crear como un diálogo, una conversación, ¿no? Absolutamente. Ahí empezamos a entrar en el mundo de la diferencia entre una expectativa, perdón, y una promesa y qué diferentes son y qué mundos tan distintos crean una con respecto de la otra o una a diferencia de la otra. Lo que a mí me queda claro, Jonathan, es que hay expectativas que es muy bonito tener. Por ejemplo, cuando pienso en mi relación como papá, yo tengo la expectativa de que mi hija sea dulce conmigo, porque soy su papá. Es una razón natural de que quiero ser tratado con dulzura, con cariño. Pero eso no siempre ocurre. Y no ocurre porque mi hija es un individuo independiente de Gonzalo, el ser papá.
Entonces, si un día se levanta de malas o cansada y no es dulce, yo no me puedo herir porque no fue cariñosa conmigo. Y esa es la gran diferencia cuando tenemos la inteligencia emocional, la capacidad emocional, el despertar emocional de entender la postura del otro y no sentirnos inmediatamente detonados, latigados o castigados. Yo ahí siempre me hago la pregunta siguiente: ¿cómo le ayudo al otro para que mis expectativas se cumplan? ¿Sí? Yo tengo una expectativa de ella o de él o de un negocio. ¿Qué puedo hacer yo para apoyarte a ti a que mis expectativas se cumplan? Y en la medida en la que tengo esas conversaciones, para mí es riquísimo, porque entonces, en el ejemplo que ponía con mi hija, me puede decir: papá, es que yo en las mañanas no tengo ganas de ser cariñosa porque amanezco de malas. Fantástico. Ya le ayudé. Entonces, ¿cuándo sí? ¿Cuándo es un mejor momento? En la tarde, después, cuando salgo de las clases de la escuela y que ya estoy más relajado. Fantástico. Ahí puedes ser cariñosa. Sí. Excelente. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso no es una promesa. Todavía no hemos llegado a ese punto. Simplemente hemos conversado de que si se dan las condiciones, a mí me encantaría tener el cariño de ella por las tardes. ¿Sí? Lo he conversado. Pero si no lo hablo, si no tengo la capacidad de sentarme a pedir o incluso a ofrecer mi ayuda, ¿cómo puedo pensar yo que va a ocurrir si ni siquiera he tenido la conversación? Y entonces, creo que es muy inteligente que nosotros desarrollemos la habilidad de ponernos en el lugar del otro antes de tener o al crear mi expectativa o antes de tenerla, porque yo no le puedo pedir al otro lo que no tiene. Si yo quiero que mi abuelita me ayude como contadora, pero mi abuelita nunca estudió contaduría, estoy solito dando un disparo en la pata, ¿no? En el pie, porque esto no va a ocurrir. Me voy a sentir cansado, desilusionado, desesperanzado. Le tengo que pedir eso a quien tenga efectivamente la capacidad o el título de contador, ¿no? Y sé que mi ejemplo es muy extremo, pero es la verdad. A veces tenemos la expectativa de que como es mi mamá, como es mi papá, me va a ayudar, se va a sentar a ayudarme a ver X. Y eso no ocurre siempre. Entonces, esa es otra arista interesante ahora que estamos explorando esto de el encarar las expectativas. Sí, digo, a mí me encanta como estos ejemplos que menciona Gonzalo porque podemos profundizar un poco más. Sobre todo, bueno, yo defino las expectativas. Hay muchas maneras de ver las expectativas, pero una manera es eh, ver expectativas privadas contra expectativas públicas, ¿no? Una expectativa privada no es más que una expectativa que yo tengo de alguien, por ejemplo, o de una situación, sin embargo, que yo jamás la he compartido con esa otra persona. Y una expectativa pública es como mencionaba ahorita Gonzalo, o sea, yo tengo una expectativa de que mi hija sea cariñosa, yo voy y converso con mi hija y ya se convierte en una expectativa pública, por ejemplo, ya la otra persona conoce, ya la otra persona sabe, ya la otra persona está al tanto de que tú tienes esa necesidad, por ejemplo. Entonces, ahora que decía el ejemplo de su abuelita, que a lo mejor no es contadora, pero ¿qué pasa en el caso de que la abuelita sí fuera contadora? Y que yo tengo la expectativa que me lleve mi contabilidad solo por el hecho de que ella es contadora, ¿no? Al final eso es una expectativa privada. Entonces, ¿cómo mi abuelita o mi abuela, cómo va a saber que yo quiero que me haga la contabilidad si yo jamás se lo he compartido, ¿no? Si yo jamás le he dicho que yo tengo la inquietud o que yo quisiera como que ella llevara mi contabilidad o quisiera como que ella me apoyara en ese aspecto, ¿no? Entonces, ahí es cuando la expectativa puede que nos empiece como a hacer un daño en el sentido de que yo estoy esperando algo de alguien, sin embargo, yo jamás se lo he pedido y sigo como esperando ahí constantemente durante una eternidad, porque puede o no que la otra persona se dé cuenta que yo lo necesito, pero muy probablemente no se vaya a dar cuenta porque ¿cómo es posible que se dé cuenta, no? Sería como dejar eso como al destino o al azar o a la suerte. Entonces yo creo que como dejar tu vida en manos de la suerte o del azar, pues siento que es algo como empieza a ser complejo porque puede o no que se cumpla. Sin embargo, al yo hacer mi expectativa privada pública, yo decir, ¿sabes qué? Yo quisiera que me llevaras la contabilidad,
me encantaría porque te tengo confianza, porque sé que tienes muchos años en el campo y ya depende de esta persona, pues el hecho de que te quiera llevar la contabilidad o no. Porque puede aún así que te diga, ¿sabes qué? No, tengo muchos clientes, ya no puedo, ¿no? Y aunque sea tu abuela, pues tú tienes que decir, ok, está bien, pues consigo a alguien más. O sea, sin embargo, ya yo no estuve como esperando, ya no tengo como esa expectativa como abierta, ¿no? Sí, ya sé que aunque yo quiera que mi abuela me lleve la contabilidad, ahorita no puede, ¿no? O a lo mejor sea el otro caso contrario, ¿no? Que a lo mejor me dice, sí, sí, no te preocupes, mándame tus datos y yo te hago la contabilidad, no hay problema, ¿no? Entonces ya ahí yo descanso porque ya es algo que se está cumpliendo, ¿no? Sin embargo, estas 2 posibilidades no las puedo yo saber hasta que hago mi expectativa, pública con esta persona, por ejemplo. Entonces, ahorita que decía Gonzalo de soltar todas las expectativas y todo esto, pues no lo sé, ¿no? Sin embargo, porque nuestras expectativas, también, yo siento que nuestras expectativas también vienen desde la dignificación como persona que somos. Yo espero algo mínimo de alguien, ¿no? Yo espero algo mínimo de mi pareja, yo espero algo mínimo de mi familia, yo espero algo mínimo de mi trabajo, de mis compañeros, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que a lo mejor ahí es cuando yo diría que estoy como que un poquito en contra de soltar como que todas las expectativas, porque al final eso nos lleva como a poner estándares en nuestra vida, en nuestras relaciones o en nuestros trabajos o lo que sea, ¿no? Eso nos lleva como a calibrar nuestros estándares, ¿no? Entonces ya depende, como dice Gonzalo, cómo yo puedo aportar al trabajo, a mis relaciones, a mis hijos, a mis padres, para que las expectativas que yo tengo se cumplan, ¿no? O se puedan al menos negociar, ¿no? Para que no se quede ahí como algo que yo me guardo y a lo mejor me crea un resentimiento, me crea un rencor o una tristeza, etcétera. Entonces, ¿yo cómo puedo hacer para apoyar a que esa estructura se mueva, no? Entonces, yo diría que las expectativas nos ayudan mucho a estandarizar o a definir qué tipo de relaciones yo quiero en mi vida, o qué tipo de trabajo yo quiero en mi vida, ¿no? O qué tipo de vida yo quiero para mí, por ejemplo. Sí. Y si se quedan en lo privado, ahí es donde nos duele. Creo que es esto uno de los aprendizajes más grandes. Si me lo quedo yo, en mi mente, en mi corazón, está fantástico, qué bueno tener miles de expectativas, pero si no lo he hablado, si no he tenido, si no he dado ese paso extra de hacerlo público, de conversar con el otro, de generar un acuerdo, entonces nada más es un sueño en mi mente. Y ahí es donde nos duele que el otro no haga lo que pensábamos que iba a hacer, que debería de hacer, porque es mi derecho. Sí, es tu derecho, pero si no le dejas saber que te importa que te abra la puerta y no es importante para esta persona, no va a ocurrir, ¿no? Entonces creo que es importante ver, por eso decía, ¿a quién le puedo pedir eso? ¿A quién le puedo, de quién puedo tener esa expectativa? Hay gente de la cual no voy a poder tener ciertas expectativas, porque no está en su naturaleza. Y entra esto que es muy bonito que tú dices. Ahí podemos diseñar la relación con el otro y voy a ser muy insistente en, pero yo tengo que incluir también el, ¿cómo te ayudo para que lo cumplas? ¿Qué necesitas de mí? Yo te conozco y sé que esto sí lo puedes hacer. ¿Lo podrías hacer para mí? Me ayuda, me hace feliz cuando me tratas de X o Y manera o cuando me traes un café a la cama, lo que fuera. Y creo que ese es un tema importantísimo. A mí me tocó aprender la diferencia entre las promesas y las expectativas de una manera un poco abrupta y fue mi papá el que me dio la lección, que fue una lección que duró un rato y se las voy a contar. Yo a los 14 años tenía un sueño, el sueño de que a los 15 años me regalaran un automóvil. Y yo pensaba que era lo más normal, porque veía que a mis compañeros de la escuela eso les ocurría. Entonces, en mi mundo, en mi mente, yo decía, claro, a los 15 años me van a dar un coche, por supuesto que eso va a ocurrir. Y soñé con el coche, color, interiores, estéreo, todo, llantas, volante, o sea, bueno, a detalle. Porque aparte tuve un año para soñar eso que quería, de los 14 a los 15, ¿no? Bueno, llega el día de mi cumpleaños, ¿sí? ¿Y qué es lo que hice? Lo primero, me levanto feliz de la cama, bajo corriendo
al estacionamiento, al garage de la casa, abro y ¿qué crees que había? Tú ya sabes esto, no había nada, no había ni polvo, no me dejaron nada de regalo, ¿no? Al menos el coche que yo esperaba. Entonces subo súper molesto con mi papá, abro la puerta, le digo, oye, ¿cómo es posible? ¿Dónde está el coche? Y mi papá me dice, ¿de qué hablas? ¿Cuál? ¿Se robaron el coche? ¿Se robaron mi coche? No, ¿dónde está el coche que me ibas a regalar a los 15 años que estuve pensando todo un año? Y mi papá, ¿de qué hablas, Gonzalo? No te entiendo. ¿A qué te refieres? Yo sí, es que a todos mis amigos les regalan coche cuando cumplen 15 años. ¿Y dónde está mi coche? No está allá afuera. Mi papá, no, 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 ya te entendí. Ya me quedó claro. Ok. Lo que tú estás diciendo, si es que te estoy entendiendo bien, esta es la voz de mi papá, es que tú tenías la expectativa de que yo como papá te regalara a ti un coche a los 15 años, ¿correcto? Sí. Ah, muy bien. Entonces te voy a enseñar la diferencia entre expectativa y promesa. Tú viviste con una expectativa por un año. Ahora te voy a enseñar la promesa. Yo te prometo que yo no te voy a comprar un coche. Si tú quieres un coche, tú te lo compras con tu dinero y con tu trabajo. Yo no te lo voy a dar. Y en ese momento entendí con toda claridad que había solo creado un monstruo dentro de mi mente pensando que algo iba a ocurrir cuando nunca tuvimos ese acuerdo. Y creo que esta es la gran diferencia entre las promesas y las expectativas, que cuando tenemos un acuerdo claro entre ambos, en ese instante ya no es nada más esperar que las cosas ocurran, sino que tenemos una promesa y por eso también tú lo mencionabas al inicio de este episodio. Por eso existen los contratos. Porque la gente se hacía güey, ¿no? Las cosas no pasaban. Entonces, cuando tengo un contrato que dice que tú vas a llegar a las 6 y yo voy a llegar a las 6, entonces aseguramos o elevamos las posibilidades de que lleguemos los dos a las 6. Y a eso le llamamos promesa. Y mucha gente le tiene miedo a las promesas porque siente que cuando pone una promesa y sobre todo en lo público se siente limitada. No le gusta a la gente. Yo me he encontrado mucho con eso. La gente no le gusta prometer y menos en público. No, no, es que si no lo hago, sí. ¿Saben por qué a la gente no le gusta comprometerse en público? Porque cuando fallas, lo que se debilita es tu identidad pública. Y eso es muy duro para mucha gente. No sabemos en la intimidad que cuando llegas tarde y no das ninguna explicación, el único que queda mal soy yo, el que llegué tarde. El otro lo hice sentir mal, quién sabe qué tuvo que dejar para llegar y simplemente no llega. Y eso nos daña y daña la relación, pero sobre todo, repito, daña mi identidad pública. Entonces, creo que ahí ya empezamos a ver alguna distinción, una diferencia entre la expectativa y la promesa. La promesa nace a raíz de una petición que yo le haga al otro. En este caso, hubiera sido fantástico si yo le hubiera pedido a mi papá el automóvil, él me hubiera dicho no, tú cómpratelo. Y en ese instante ya hay una promesa. El decirme no te compro el coche es una promesa de que no me va a comprar el coche. Y en ese sentido, aquí nos podemos meter ya al rabbit hole, ¿no? Necesitamos también aprender a escuchar no. Y para eso tenemos un episodio justamente que habla del poder del no, porque creemos que es muy importante cuando hacemos una petición, desarrollar la habilidad de que el otro quizás no se comprometa a darnos eso que queremos, o que no quiera o que no pueda. Y eso es lo que hace también de la vida algo muy interesante, el negociar, el ver cómo sí, pedírselo a alguien más, con quién converso, en fin, cómo lo vas escuchando, Jonathan. Sí, y ahorita, algo que mencionaba Gonzalo antes era acerca de como de este lugar de empatía, ¿no? Al momento de que tú hablas con otra persona y empiezan a negociar, tú también tienes que ser consciente o requieres también estar notando que la otra persona también tiene expectativas, ¿no? Acerca de lo que está sucediendo, ¿no? Por ejemplo, o sea, si tú pides algo en el trabajo, pides un aumento, tú tienes la expectativa de que te paguen más. Sin embargo, la empresa, pues, también tiene una expectativa de que, entonces, tú hagas más cosas, ¿no? O que tú tengas más responsabilidades, ¿no? Y a veces siento que
que el olvidarnos de eso nos lleva a una negociación algo desfavorable, ¿no? Porque nos lleva a una negociación en la que solamente hemos visto nuestra parte y no volteamos a ver también la parte de la otra persona, ¿no? Y que si nosotros volteamos a ver la parte de la otra persona o de la otra instancia, eso nos puede ayudar mucho al momento de negociar nuestras expectativas, porque podemos empezar a negociar cosas, em, por ejemplo, ahorita que decía Gonzalo con su hija, ¿no? O sea, al momento que yo hago pública mi expectativa de que quiero que sea cariñosa, ella también hace pública la expectativa de que quiere que durante la mañana pues no la estén molestando, por ejemplo. Entonces ahí pueden llegar a un común acuerdo de que, ¿sabes qué? Bueno, yo te respeto la expectativa que tú tienes de que en la mañana pues tú no estás como de buenas y a cambio pues tengo como que este cariño en las tardes, por ejemplo, ¿no? Entonces ya hubo una negociación más favorable, ¿no? Y también con la empresa, o sea, si yo conozco cuál es la expectativa de esta empresa para que le den un aumento a cierta persona en el puesto en el que yo estoy, pues yo puedo llegar ya con eso de antemano a hacer pública mi expectativa, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Necesito un aumento de tanto y esas son las responsabilidades que quisiera como realizar o esas son las responsabilidades que ya estoy realizando en este momento y por lo mismo pues quisiera como este aumento de sueldo, ¿no? También como que tener en cuenta a la otra persona, ¿no? Eso también siento que es muy importante y ahorita también algo que no quería dejar pasar era como este miedo al compromiso que mencionó Gonzalo, porque al final, pues, como que este miedo al compromiso, pues también nos evita como tener pues, relaciones comprometidas, ya sean laborales o personales. Entonces, al no comprometernos ante cierta promesa, por ejemplo, o al no querer dar nuestra palabra ante cierta promesa, pues también es como que para la otra persona es entonces, pues, ¿dónde está como que el compromiso en esto, no? O sea, cómo sé yo que se va a cumplir, no? Entonces siento que las relaciones empiezan a ser como que un poco más superficiales, ¿no? Sí, puede ¿Qué ocurrir. opinas? Muy, muy cierto, claro. Aquí, mientras te escuchaba, me venía un tema que es muy común, que siento que es esa chispa que hace que a veces se queme todo en una relación, que es el asumir. Yo creo que muchas expectativas nacen de asumir que el otro puede o debe hacer o ser esto que yo me estoy imaginando. Y sinceramente yo creo que eso es un riesgo muy grande porque asumir sabemos que es un arma cargada y apuntándotela a la sien, ¿no? No hay nada más peligroso, siento yo, que es como el asumir. Asumir que el otro entiende. Por ejemplo, sigamos con el ejemplo de mi hija, ¿no? Cuando digo, Emi, sé más cariñosa, es un terrible pedido. ¿Qué es eso? ¿Qué es ser cariñoso para ti, papá? ¿Y qué es ser cariñosa para mí? ¿No? Eso me lo preguntaría mi hija. Quizás mi concepto de cariño es una cosa que ella no quiere hacer, ¿no? Entonces yo necesito sentarme a conversar y por eso es la belleza de llevar a la expectativa a un punto donde está calibrada, donde le hemos dado la atención necesaria para que yo obtenga lo que estoy deseando. Pero que si no lo puedo obtener, entonces entra esta parte de negociación, pero ya no asumí que la otra persona entiende que es llegar a tiempo, entiende que es un aumento, entiende que son vacaciones, entiende que es ser cariñoso. No podemos asumir. Yo invito realmente siempre a mis clientes y ahora invito a la audiencia a siempre hacerse la pregunta, ¿estoy asumiendo? Y inmediatamente seguido de esa pregunta, preguntarle al otro, ¿entiendes a qué me refiero cuando digo X? ¿Queda claro lo que te estoy diciendo? Porque muchas veces las personas nos contestan, sí, sí, claro, ahí nos vemos, pero no saben dónde es el lugar. Y, y se van a, los vamos a despedir y quién sabe si lleguen a ese lugar en el que nos quedamos de ver porque les da vergüenza preguntar porque no tienen idea dónde es.
Y hoy día asumimos que porque hay un mapa en mi teléfono, todos podemos llegar, pero hay 5,000 lugares que se llaman Staples o Target. Entonces, ¿quién sabe a qué lugar se va a ir esta persona? Y no nos vamos a poder ver. Entonces, creo que en el rol, en esta danza de entrar entre las expectativas y las promesas, para mí, a mí me funciona mucho, uno, no asumir, dos, crear acuerdos. Ni siquiera les tenemos que llamar promesas si es que se incomodan, ¿no? Pero para mí es hermoso poder decir, tenemos este acuerdo y el acuerdo es este y es súper claro, tiene un tiempo, tiene un lugar, tiene una forma, tiene todas las condiciones que a mí me van a satisfacer. Y en esa medida, el otro, la otra persona puede decir, sí, 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 le entro y fantástico, ya. Esto en la amistad es bellísimo, en la organización es súper importante, en las relaciones personales, por supuesto que nos va a ayudar mucho a mejorar también nuestra relación con nosotros mismos, por cierto, ¿no? Tener la claridad de lo que tenemos que hacer o decir en un momento dado también nos va a ayudar mucho. Claro, y yo creo que aquí entra el juego también como la tranquilidad de poder, estar viviendo nuestras vidas sin tener como este miedo de que la expectativa se vaya o no cumplir, ya cuando entren los acuerdos o las promesas en forma, ¿no? Y yo creo que también aparte del asumir, yo creo que se da mucho, sobre todo, desde como culturalmente, porque, por ejemplo, en culturas latinas yo asumo, que la mujer, por ejemplo, es la que va a estar en casa, o es la que se va a hacer cargo de los niños, o es la que va a cocinar, o es la que va a lavar la ropa, o es la que va a hacer aseo. Yo asumo que el hombre es el que me va a proveer, o que el que va a trabajar, cuando a lo mejor ese es un concepto que ya, o sea, ya quedó como muy atrás, y que es un concepto que ahorita ya no es vigente, ¿no? Ahorita ya puede ser el hombre el que trabaja, o puede ser la mujer la que trabaja, o puede ser el hombre el que se encargue de los niños, hay padres solteros, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita el asumir de que mi pareja va a hacer tal o cual cosa, pues también me puede evitar muchos conflictos en futuro, ¿no? O, por ejemplo, el asumir que mi pareja quiere hijos, o el asumir que mi pareja se quiere casar, o el asumir que mi pareja quiere vivir en tal lugar, o que va a acceder a tal cosa, pues eso también, genera conflictos al final, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, ¿qué pasa si yo ya estoy en la relación y yo digo: "Oye, ¿por qué ya no has cocinado la comida?". No, pues, porque yo voy a cocinarte, ¿no? Yo no estoy aquí como para cocinarte, ¿no? Entonces, ahí empieza como que el conflicto de: "Es que yo asumí que tú eras el que iba a cocinar", ¿no? O yo asumí que tú eras el que iba a trabajar, o yo asumí que tú me ibas a mantener, no sé, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya esas, asunciones, pues, entran en juego y empiezan como que a lastimar, cualquier tipo de relación, ya sea hasta inclusive laboral, familiar, etcétera, ¿no? Porque yo estoy asumiendo muchas cosas que yo nunca me hice cargo de que no fueran expectativas y que fueran, a lo mejor acuerdos, o al menos yo saber de antemano, cuál es el pensamiento de la otra persona, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor la otra persona no quiere tener hijos y yo sí, pues vamos a ver, vamos a negociar, ¿no? Y a lo mejor si una negociación no se puede hacer en ese momento, pues tomar decisiones, ¿no? Tomar decisiones de, a ver, si esa expectativa no se puede cumplir de mi parte, quiero continuar o no con la relación, ¿no? O quiero continuar con ese trabajo, ¿no? Por ejemplo, si yo pido vacaciones, ¿sabes qué? Pues no me están dando los días que yo quiero al año, pues yo puedo decidir, ¿no? ¿Sabes qué? Pues quiero buscar otra empresa o quiero quedarme aquí. O vamos a ver si puedo negociar, ¿no? Una vez que ya no pueda negociar, pues ya es mi decisión como que si salirme de ahí o no. Sin embargo, no como que estar asumiendo, porque eso sí es muy riesgoso. Yo creo que el asumir es como que lo más riesgoso que podemos hacer en la vida, porque no tenemos ninguna certeza de que eso vaya a suceder, porque nadie, absolutamente nadie, nos lo dijo, ¿no? Y yo siento que es muy importante, como que, sobre todo en relaciones como muy importantes, como laborales o personales o de pareja, pues es muy importante como no tener como que esta forma de asumir ciertas cosas, ¿no? No asumir las vacaciones, no asumir si mi pareja, por ejemplo, ahora que hay relaciones abiertas, ¿no? No asumir que la pareja que yo quiero tener no quiere una relación abierta, por ejemplo. Y siento que eso es algo que se asume mucho, en estos tiempos, ¿no? Que la pareja va a ser una pareja,
solamente de uno a uno, que no va a ser una relación abierta. Entonces siento que eso también es una expectativa o lo asumimos como si fuera algo natural, ¿no? Cuando es realmente como algo que se requiere, hablar, ¿no? Exactamente, yo creo que ahí le has dado justamente al clavo en la cabeza. Aquí la clave y la solución a muchos de nuestros dolores, de nuestros sufrimientos humanos, es el lenguaje, es el aprender a hablar, el aprender a conversar. Todos estos temas, tengo la sensación, por ejemplo, de que prometes y no cumples, del compromiso, de las expectativas. Una vez que realmente aprendemos a hablarnos, a conversar con el otro y ponemos las cartas sobre la mesa, entonces no ocurre esto que tú acabas de mencionar. No me podría yo sorprender si me entero de que mi pareja estaba contando con que íbamos a tener una relación abierta y yo no. Yo soy todo un monógamo que jamás pensaría en, y ups, ¿no? 6 meses después aprendo que no era así. Y eso se pudo haber solucionado. Yo soy realmente un gran fanático del tener la conversación, por más difícil o aparentemente por más difícil que sea. Por cierto, tenemos otro episodio acerca de las conversaciones Sí, difíciles. Denle una escuchada por si esto no hace sentido aún, pero simplemente dejarles saber que algo que dices tú, Jonathan, es 100% sorprendente para mí. La cultura es un filtro. Me refiero a la cultura son los ojos con los que vemos el mundo. Es impresionante cómo voy a hablar de las dos culturas que más conozco para no meterme en problemas aquí. Cuando pienso en la cultura mexicana y cuando pienso en la cultura en la que tú y yo vivimos, que es la cultura norteamericana, pienso que ah, en gran cantidad, el tema expectativas es mucho más bajo comparado con el tema de expectativa en México, porque algo que tiene el lenguaje en inglés es que es muy preciso. Es el lenguaje de la negociación, es el lenguaje de la claridad. Es más difícil andar por las ramas en una conversación en inglés. Lo podemos hacer, por supuesto que sí. Existen las palabras, pero es un idioma que para que tú y yo coordinemos acción necesita de precisión. No por nada, a nivel mundial, todos los pilotos usan ese lenguaje. Entonces, los pilotos aviadores solamente usan inglés porque descubrieron que al pilotear un avión en otros idiomas, a través, con el filtro de la cultura, había culturas en las que no se podrían decir no. Y si tú eres un copiloto y no le puedes decir no a un piloto que te pregunta si hay una montaña enfrente de nosotros, chocas. Entonces era impensable. Hubo una línea aérea muy famosa, Korea Airlines, una aerolínea que se les cayeron muchos aviones hasta que se descubrió que el problema era el lenguaje y estas grandes diferencias culturales donde había cosas que no se podían decir. Y eso no quiere decir que la cultura está mal, no. Quiere decir que para adecuarnos a cumplir la promesa de poner a nuestro viajero de una manera segura de un punto A a un punto B, no podemos hablar ese idioma. Necesitamos cambiar de código para entonces llegar al acuerdo que hicimos. Cuando tú compras un boleto de avión, no tienes la expectativa de que el avión se caiga. Es más, la promesa es, lo vamos a poner en su destino, ¿sí? En el que sea. Pero cuando se te caen los aviones todas las semanas, entonces ahí hay un tema más profundo y creo que es muy interesante ver cómo la cultura estaba realmente metiéndole el pie a este equipo de Corea, ¿no? Y cuando traemos esto a la vida real, no quiere decir que debemos de dejar de un lado el ser mexicanos o el ser ecuatorianos o el ser puertorriqueños. No, no me refiero a eso. Más bien, me refiero a que desarrollar la habilidad de darnos cuenta que vemos con los lentes de nuestra cultura
entonces sí nos permite trascender y ponernos en el lugar del otro, porque ahí nos acordamos que quizás el otro no tiene la distinción que yo tengo de promesa o de acuerdo o de asumir o de expectativa, entonces me puedo sentar y no se vayan lejos, simplemente con nuestra familia. Mucha gente en nuestra familia quizás no conoce estas distinciones o no conoce esta manera de ver el mundo y qué bonito es poder sentar y explicar, oye, esto es lo que yo estoy viendo, esto es lo que yo veo de nuestra relación. Esto es lo que me gustaría que ocurra cuando yo pida X o Y. Mm. Claro, y me encanta como esto que dice Gonzalo de que no se trata como dejar la cultura a un lado y, bueno, dejo de ser mexicano para poder hacer promesas bien o para poder dejar de tener expectativas, sino se trata de ser conscientes y de a través de la conciencia poder trascender esto, ¿no? A ver, ¿por qué yo estoy asumiendo que esta persona va a hacer esto por mí? ¿Por qué estoy asumiendo tal cosa de mi trabajo? Por ejemplo, que en mi trabajo me van a explotar o que en mi trabajo me van a exprimir de que lo más posible, ¿no? ¿Por qué estoy asumiendo esto? Pues a lo mejor es por mi cultura, ¿no? Entonces ya a partir de ahí, que sacarlo de esa transparencia y ponerlo como en lo público, ¿no? Ponerlo, oye, ¿sabes qué? Quisiera conocer cuál va a ser el ambiente laboral aquí, quisiera hablar con algunos empleados, quisiera ir a visitar el lugar, quisiera como que empezar a ponerlo en la realidad, ¿no? O sea, bajarlo a tierra y con eso nos referimos como a ser consciente de la cultura, ¿no? No significa como a olvidarnos de que somos mexicanos y todo esto, ¿no? Muy importante esto. Al contrario, estamos 100% de acuerdo en que continuemos con nuestros valores culturales, tradiciones, sabiendo que eso, para mí siempre lo imagino como los lentes que usamos para cuando estamos leyendo, necesitamos ese apoyo, fantástico, pero nos los podemos quitar de vez en cuando para ver otras dimensiones, otras perspectivas. ¿Qué te parece, Jonathan, si vamos cerrando y hablemos de qué herramientas le podemos dar a nuestro auditorio, a la gente que nos escucha, para que estas expectativas sean aliados, no enemigos en nuestra vida? Si se dan cuenta, hoy no nos hemos metido a profundidad a hablar de las promesas porque entendemos que las promesas son un tema inmenso. Sinceramente, vale la pena dedicar un episodio nada más a las promesas. Usamos referencias el día de hoy para contrastarlo. Ninguna es mejor que otra, pero eso sí es una promesa. Vamos a tener que hablar de las promesas a profundidad y creo que hay cosas muy interesantes que decir acerca de esto. Pero volviendo a las expectativas, ¿cuáles serían estas herramientas que podríamos ir dejando? Sí, yo creo que más que nada las herramientas que vamos a dejar, primero que nada, es como para que ustedes sepan distinguir entre una promesa y un acuerdo, y distinguir entre un acuerdo, una promesa o una expectativa, ¿no? Si lo que está pasando, ¿qué es, no? Porque ya sabemos que la expectativa, pues, no tiene ninguna garantía de cumplimiento, ¿no? Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta, ¿no? La expectativa, pues, no tiene ni tiempo ni forma. O sea, si yo estoy esperando por ejemplo, esto que decía Gonzalo, de que mi hija sea cariñosa, pues yo puedo estar esperando durante 10 años, durante 20 años, durante 30 años, y mientras no se haga un acuerdo, mientras no se converse, pues yo puedo estar esperando. No tiene ni tiempo ni forma, como dijo Gonzalo, no, qué es ser cariñoso para ti, qué es ser cariñoso para mí, pues todo eso está como oculto, ¿no? Eso ni siquiera se ha hablado, ¿no? También, pues, que la expectativa carece de acuerdos, ¿no? No hay ningún acuerdo de por medio para que esa expectativa que yo tengo se cumpla, porque estoy asumiendo que así va a ser, ¿no? O yo estoy esperando que así pase, ¿no? Y ojalá pase, pero muy probablemente no vaya a suceder, ¿no? O sea, tienes que tener como mucha suerte para que todas tus expectativas se cumplan sin tú haberlas conversado con otra persona. Y también que una expectativa, como ya lo hablamos, nace desde el empezar a asumir cosas de la otra persona o de la situación, ¿no? Asumir que yo voy a tener ciertos días de vacaciones, asumir que mi pareja quiere tener hijos, asumir que no sé, que mi familia me va a dar un apoyo emocional, por ejemplo, o que mis amigos van a estar a las 3 de la mañana para mí. O sea, todo eso es una expectativa que nace desde el asumir, porque pues yo creo que así debe ser
las relaciones, así debe ser la familia, así deben ser los amigos, ya sea porque yo lo aprendí culturalmente o a través de mis experiencias. Sin embargo, a través de todo esto, pues yo estoy asumiendo cosas que pues no hay garantía de que sean así. Así es. Yo aquí reforzaría estas herramientas. Sabemos que vamos a hablar de las promesas en otro momento, pero yo diría, si decimos que la expectativa no tiene ni tiempo ni forma, entonces les, les dejamos de tarea la responsabilidad de crear que tengan tiempo y forma. Si decimos que las expectativas no tienen acuerdos, fantástico, entonces hay que crear acuerdos, hay que buscar la manera, la mejor manera de crear acuerdos con con los demás, con las demás personas, incluso con nosotros mismos, es sentarnos a conversar, ¿no? Poner sobre la mesa, como lo dijimos antes. Y si decimos que las expectativas tienen este punto de asumir, no asumamos. Empecemos a quitar ese ingrediente que a veces hace que la receta sea un desastre, ¿no? Dejemos de asumir, empecemos a crear acuerdos, empecemos a ponerle los puntos a las IES. Eso siempre nos va a ayudar, independientemente de la relación en la que estemos. Sí, y yo creo que también aquí como una clave práctica o es como también el hecho de, pues dependiendo de la confianza, de la relación y de la prudencia, pues compartir mis expectativas privadas con esta otra persona, ¿no? Para que entre los dos se hagan cargo de generar esta conversación y que de ahí puedan surgir acuerdos o de ahí puedan surgir promesas y que ya no sea como algo al aire, no sé, como por ejemplo esto que dijo Gonzalo, que tuvo una conversación con su hija, pues ya se movió ahí como que esa negociación, se crearon acuerdos, se crearon otras cosas y lo mismo como los invitamos a que ustedes hagan en sus relaciones o con sus amistades o en su trabajo inclusive, de no dejar como esas expectativas como al aire, ¿no? Porque yo creo que también esto nos crea sufrimiento en nuestras vidas, porque al final yo estoy esperando infinitamente a que algo suceda y yo no estoy poniendo que como nada de mi parte para que eso se dé, porque ni siquiera la otra persona sabe que yo estoy esperando eso, por ejemplo. Entonces puede ser que la otra persona, al momento que yo le diga, oye, yo estoy esperando que seas más cariñoso, yo estoy esperando que hagas esto, yo estoy esperando un aumento, ya la otra persona se puede empezar a hacer cargo y se puede empezar a abrir conversaciones a través de eso y ya como que le dé un movimiento ahí a esa conversación o a ese tema, ¿no? Y ya puede empezar a fluir más. Puede que la otra persona diga, ah, pues yo no quiero hacer esto y al menos ya no estoy esperando a lo que la otra persona no esté dispuesta a hacer, por ejemplo. Excelente. Pues muy bien, entonces creo que eso sería todo en este tema por ahora. Como les decíamos al arranque, podemos continuar profundizando hablando de las promesas, que creo que ese sería el siguiente paso más natural. Les queremos recordar que vayan a iTunes y nos den sus 5, que nos califiquen con sus 5 estrellas. Realmente esto ayuda muchísimo a que nuestro podcast llegue a más personas y si a ustedes les gusta, por favor, también compártanlo con sus seres queridos, sus amigos, en fin. Adelante, Jonathan. Claro, y también es muy importante para nosotros recibir su retroalimentación a través de iTunes y que dejen sus comentarios de qué les pareció el episodio, qué les parece el podcast, si hay algún tema que ustedes quisieran que tratáramos. Ahí junto con sus 5 estrellas pueden dejar un comentario también para que lo tengan en cuenta. También, por ejemplo, vamos a leer los comentarios como ya habíamos prometido al principio. Y pues, por ejemplo, tenemos un comentario de Liliana Mireles, la cual dice que le han encantado todos los episodios y que felicidades, ¿no? Muchísimas gracias, Liliana, por tu comentario. También tenemos 2 comentarios que dicen que está excelente el podcast. Uno de Evelyn Ortegón y uno de Said Acuna. Y también tenemos otro comentario de Vicente Torres, el cual nos dice muchas felicidades por su trabajo y nos sugirió un tema que muy posiblemente lo vamos a conversar, ¿no? Que ya le respondí por ahí por Instagram. Entonces, sigan dejando sus comentarios, sigan contactándonos por redes, nos encanta escucharlos y pues igual pueden tener la posibilidad de que leamos su comentario aquí. Y también, por ejemplo, si ustedes nos mandan un mensaje de voz a través de la aplicación de Anchor con algún tema, también lo podemos poner al inicio, ¿no? Como presentación del tema que ustedes están eligiendo, por ejemplo.
Pues excelente, gracias por sus comentarios nuevamente, gracias por escucharnos y estamos en contacto, nos vemos el próximo viernes. Sí, muchísimas gracias y hasta la próxima. Escúchanos en Spotify, Anchor, Google Podcast y Apple Podcast como Una Mirada Distinta. Recuerda que también puedes vernos en nuestro canal de YouTube. Suscríbete, deja tus comentarios y tus sugerencias acerca de los temas que te gustaría que hablemos. Encuéntranos en redes sociales como Una Mirada Distinta Podcast en Instagram, Facebook y Twitter. Envíanos tus sugerencias, comentarios y mensajes de voz por Instagram para incluirte en nuestros episodios. Espera un episodio nuevo los viernes. Te invitamos a ser parte de nuestro grupo privado de Facebook, Una Mirada Distinta Podcast, en donde podrás interactuar directamente con nosotros. Sugerir nuevos temas o simplemente debatir tus puntos de vista acerca de los temas que hemos hablado. Tu participación es muy importante para nosotros. No olvides suscribirte y escuchar nuestros episodios anteriores. Sé parte de nuestro proyecto. Recomiéndanos con tus familiares y amigos. Gracias.